Del Evangelio según San Marcos. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este sábado, queridos hermanos, continuamos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, la escena que teníamos ayer. Los apóstoles delante de las autoridades, luego de haber pasado la noche en la cárcel. El Sanedrín no sabe qué hacer. Condenó a Jesús llevándolo a Pilato, pero ahora no acaban de entender la valentía y el aplomo de personas incultas, de simples pescadores, que dan testimonio de Jesús a pesar de todas las prohibiciones. Los que se creen sabios no han captado la voluntad de Dios, y los sencillos sí, para que se cumpliera aquello que Jesús mismo había anunciado en el Sermón de la Montaña. Dichosos los humildes, dichosos los sencillos de corazón, porque ellos verán a Dios. Y el milagro que acaban de hacer los apóstoles con el paralítico ha empezado a darles credibilidad delante del pueblo. Hay una nueva prohibición, pero la respuesta de Pedro deja claro que no se van a silenciar, que haber tenido esa experiencia de Jesús vivo, resucitado, es más fuerte que cualquier prohibición humana. No podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Los apóstoles muestran ahora una magnífica libertad interior. Los acusados responden acusando al tribunal por no querer entender el plan de Dios. Ahora nadie podrá callarlos. Ahora es el momento en que el Evangelio va a empezar a extenderse por todas las naciones. Y el Evangelio que hemos escuchado hoy es el final del Evangelio de Marcos en el capítulo 16. Desde luego los apóstoles no están muy dispuestos a creer fácilmente la gran noticia de la resurrección de Jesús. Lo que nos narraba la primera lectura es ya un proceso dado, pero Marcos nos habla del momento mismo en que el anuncio de la resurrección llega al colegio apostólico, subrayado por incredulidad. Primero por el testimonio de María Magdalena, luego la de aquellos 2 discípulos de Emaús, hasta que finalmente, dice Marcos, Jesús se aparece a los 11 para echar en cara su incredulidad. No olvidemos que Marcos es el primero de los evangelios que se escribió. Posteriormente vienen los demás, y Marcos es muy sintético. Probablemente por eso, Lucas, Mateo y el mismo Juan tuvieron que indagar un poquito más sobre las diferentes apariciones y nos regalan, llamémoslo así, más elaboradas las apariciones del resucitado. Lo que sí concuerda Marcos con el resto de los evangelios es con esa frase que es un imperativo: id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda la creación. Es el encargo que tenemos hoy y que tiene todo bautizado. Podría ser que en alguna etapa de nuestra vida también nosotros sintamos dificultades en nuestra propia fe. A todos nos puede pasar lo que a los apóstoles,
que tuvieron que recorrer un camino de maduración desde su incredulidad hasta la plena convicción que muestran luego ante el Sanedrín. Ojalá tuviéramos la valentía de Pedro y Juan y diéramos en todo momento testimonio vivencial de Cristo. Ojalá pudiéramos decir: no podemos menos que contar lo que hemos visto y oído, porque también nosotros lo hemos visto resucitado. También lo hemos visto presente en nuestra vida. Eucarísticamente hablando, lo tenemos cada vez que vamos a comulgar, cuando lo recibimos en nuestra boca. Cristo resucitado nos da la fuerza necesaria. Nosotros no podemos solos. El testimonio en los momentos de debilidad, en los momentos de prueba y persecución, solo es gracia del resucitado. Nosotros no. Pero la dificultad mayor nos la vamos a encontrar no desde fuera, sino desde dentro. Porque si un cristiano no siente dentro la llama de la fe y no está lleno de la Pascua, si no habla, si no da testimonio, si no está convencido, entonces no va a comunicar bien el mensaje. El que tiene que dar la buena noticia no se la puede quedar para sí mismo. El río que lleva agua la tiene que conducir hacia abajo, por más diques que le pongan, dice un dicho. La gran dificultad es que ese río esté seco y que no lleve agua. Entonces no hacen falta diques y no podrá dar origen a ningún pantano, ni va a llegar a desembocar al mar. Así son los cristianos sin convicción, los cristianos que ni han experimentado la presencia del Señor. Esos hacen mucho daño, porque son los que se dicen seguidores de Jesús, pero a las horas de las horas andan leyendo cartas, andan leyendo horóscopos, andan dudando de la fe, andan creyendo en cadenas, andan creyendo en maldiciones, andan creyendo en karmas, andan creyendo en cosas que abiertamente son contrarias a la fe. Con amigos así, ¿para qué enemigos? Con cristianos que no están convencidos de la resurrección y que andan hablando lo que no tienen que hablar, ¿para qué necesitamos enemigos en la iglesia? Razón tenía el Papa Benedicto XVI. Los enemigos más terribles en la iglesia no están fuera, están dentro. Vayamos nosotros a predicar, pero con valentía y sobre todo con plena convicción. Muchos no nos van a querer escuchar, no importa. Hagamos nosotros nuestra parte y dejemos al Señor que la haga la suya. Que pasen muy feliz sábado, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.